Yehuda Poliker recién decía Milhamot Kdoshot, guerras santas, guerras sagradas. La verdad que es una contradicción. Nunca la guerra puede ser santa. 13 horas y 19 minutos en el Estado de Israel. Israel vive, desde lo que yo comprendo a la distancia, uno de sus momentos más complejos a nivel interno. Una sociedad muy polarizada y todo lo que eso conlleva. El pueblo judío es un pueblo milenario que ha tenido, evoluciones diversas y que ha tenido, todo tipo de situaciones. Hoy, gracias a Dios, 75 años de este renovado Estado de Israel, que como dicen nuestros sabios es el inicio de nuestro renacimiento y redención. Rav en hebreo significa mucho, significa maestro. Y ser Rav y ser maestro no es algo que lo determina simplemente un título, tiene que ver con la vida, con la experiencia. Para poner un poco de luz, vamos a hablar con un Rav que usted conoce aquí en Radio High, es de los difusores del judaísmo más importante, nacido aquí en la Argentina, y él me va a recordar cuántos años ya vive en Israel, y vamos a hablar de lo que está pasando en Israel. Querido Rabino Yerahmiel Barilka, qué placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, Miki, como siempre, estar con la hermosa audiencia de Radio High y dialogar contigo. ¿Cuántos años en Israel, Yerahmiel? Ya en unos meses 30, por lo tanto es una vida probablemente equivalente a la edad promedio de tus oyentes jóvenes. Y en estos 30 años has visto mucho. ¿Viste un momento tan complejo en términos de el acontecer de la sociedad israelí internamente? Yo creo que desde que llegué, y muchos años antes de que llegase, me fui acostumbrando a la complejidad de la dinámica de lo que sucede en Israel, donde nadie se aburre. Todos los días tenemos algo nuevo, algo extremo, algo bonito, algo terrible. Es una dinámica muy especial y estos momentos son momentos de cambio. Y todos los momentos de cambio implican pérdidas que mucha gente lamenta y al mismo tiempo expectativas que otra gente tiene dentro de sí con un dejo de optimismo, esperando que se cambien las cosas para bien. Pero no veo que este momento sea mucho más complejo que los momentos que vivimos hace 6 meses, hace un año, o en momentos que la historia ya ha registrado, como por ejemplo el desalojo de los judíos de la Franja de Gaza, que fue terriblemente acomplejante para gran parte de la población y no solamente para los que vivían ahí. Y ese es solamente un ejemplo, porque no quiero manipular el diálogo trayendo ejemplos de la complejidad. Este es un momento muy especial, lo quisiera llamar así. Interesante, que la historia va a empezar, ya comenzó a escribir, pero va a empezar a relatar dentro de muy poco tiempo. Ven, yo decía hay que traer a alguien que ponga luz y perspectiva, porque uno ve el árbol y a veces pierde la fotografía. Este momento, por lo menos en lo que hace la fotografía y también un poco la película, muestra varias cosas, Yerahmiel, y quisiera con estas avanzar. Hay un cambio en la demografía israelí. En primer término, hace poco hablábamos con el demógrafo Sergio de la Pérgola, que ya plantea que en el año 2050 un 25% de la población israelí va a ser de judíos ortodoxos, judíos, más ortodoxos o menos ortodoxos, y lo que eso significa en términos de la conformación de Israel. En Israel, la política y la religión están absolutamente vinculadas, no hay una separación de Estado y religión, y este gobierno que ha asumido ha ingresado con una coalición de grupos ortodoxos muy, algunos extremos, y hay algunas situaciones de tensión que se están viviendo y manifestaciones muy poco felices, diría yo, tanto de unos como de otros, por decirlo así, ortodoxos radicales y
seculares por ahí, mucho más radicales también. ¿Cómo se está viviendo esta tensión que no es nueva, pero que va increciendo? Por de pronto, quiero hacer mis reservas al respetadísimo profesor de la Pérgola. Ya por ahí de los años 80 del siglo pasado participé como representante latinoamericano, antes de mi alía, en un primer congreso de demografía que se realizó en Jerusalén. Y en aquel entonces el gran demógrafo era el profesor Bacchi, también italiano, de donde sale una escuela de demografía fantástica. Y barajamos cifras de la población israelí en los años siguientes. E incluso tomé el atrevimiento de hacer algún tipo de resumen de lo que se había hablado y publiqué en varios medios esos resultados. Y todo estaba muy bien, pero resulta que un buen día las autoridades de lo que fuese la Unión Soviética decidieron levantar la barrera y todas las cifras que habíamos barajado y todas las expectativas y todas las políticas que diseñamos para ese modelo de cantidad de judíos que iba a poblar el Estado de Israel se desplomó como un castillo de naipes. Por lo tanto, a mí me gusta mucho la demografía, pero prefiero la demografía hacia atrás, es decir, estudiar los fenómenos demográficos, porque es muy, pero muy difícil poder saber qué es lo que va a suceder, porque no hay variables que no se dominan. No solamente no se dominan las variables de las aliot diferentes, tampoco se dominan las variables ideológicas que suceden dentro de cada uno de los grupos israelíes. Nosotros hemos vivido procesos de Hazara Bichuvá, es decir, de personas que han regresado, yo diría que retomaron la línea de observancia religiosa de sus padres y de sus abuelos, porque Hazara Bichuvá significa regreso en arrepentimiento, pero no regresaron a ningún lado. En realidad hay otra tipología que habla de este tipo de judíos que estuvieron ausentes de todo lo judío como si hubieran sido secuestrados por bandas que los educaron en forma totalmente distinta, incluso opuesta al judaísmo. Y de pronto esas cifras eran imprevisibles y los cambios demográficos que se produjeron en los últimos 20 o 30 años, casualmente por el incremento de la educación religiosa a los hijos de las familias que de pronto se acercaron al judaísmo observante, no estaban dentro de lo esperado, como tampoco está dentro de la estadística hacia el futuro un fenómeno que se va agrandando día con día, aunque silenciosamente por las razones propias de la ultraortodoxia, que es la cantidad de jóvenes nacidos y educados y que residen dentro de barrios cerrados de la ultraortodoxia, pero que se van liberalizando. Algunos al grado de dejar todo atisbo de religiosidad y otros dejando de observar las extremidades de la educación que habían recibido, lo que provoca lentamente y aún no percibible en una disminución de la natalidad en esos grupos. Ahora bien, es evidente de que aún sin tener que esperar lo que decía el profesor de la Pérgola, nosotros tenemos que ver de que hay una evidente tensión entre la ultraortodoxia, ahora también la ortodoxia moderada, y los judíos que están alejados del cumplimiento de mitzvot. Entre otras cosas, porque al vivir como en barrios separados, en compartimentos estancos, uno no conoce lo que pasa con el otro. Y cuando uno se enfrenta a personas que no conoce, sufre un problema de que tiene miedo a lo desconocido. Uno no sabe lo que traen tras de sí. No conoce sus costumbres, no conoce su dinámica, no conoce su manera de ser. Y entonces aparecen los estigmas y aparecen los estereotipos que no hacen ningún bien a nadie. Entre los estereotipos que la población alejada de la tradición tiene respecto a la ultraortodoxia es que no trabajan, no, esto ya no es un estereotipo, sino una realidad, no se enrolan en el ejército, si pueden no pagar impuestos cuando tienen la obligación de pagarlo, lo hacen porque
de alguna manera fueron educados y mantienen en la base que denegaba el Diná de Malhutá Diná, es decir, las normas estatales son normas bueno, y hay dentro de la vida comunitaria de la ultraortodoxia la posibilidad de no seguir exactamente las normas estatales. Todo esto hace que nosotros tengamos que tener un poco de cautela para ver qué es lo que va a suceder en el futuro. La pregunta que me surge, Yerajmiel, escuchándote con tanta claridad ¿es compatible la democracia, la libertad, con una visión ultraortodoxa de, bueno, donde la ley de alguna manera no es excepto la ley de la Torá? Mira, nosotros vivimos en nuestra historia como pueblo muy pocos siglos, muy pocos años de ley de la Torah. Es decir, de la aplicación de las normas bíblicas y posbíblicas de la Torah, que se llama de Oraita, y también de la Torah de Rabanán, de los rabinos del judaísmo rabínico. No tenemos una larga experiencia histórica, lo que sí tenemos es una larga experiencia de cómo vivimos en la Golá cuando teníamos que aplicar nuestras propias normas internamente. Y la libertad se tuvo dentro de lo que es la norma, porque otra vez, ¿cómo definimos nosotros libertad? Libertad es el marco que da una ley sancionada, siguiendo los procedimientos legales, para poder hacer y actuar de distintas maneras. Si va a haber con este gobierno leyes que discriminen contra los judíos no observantes, más de las normas que ya hay, como por ejemplo la restricción del tráfico público, es decir, del transporte público en Shabbat en algunas ciudades, yo creo que es muy difícil que de pronto algún ministro o algún viceministro decida que no se debe ingresar hametz a un hospital o a los institutos penales. No es absolutamente nada grave ni afecta los derechos de nadie. Nada es guardando todas las distancias. Es como si de pronto la norma dijese, bueno, no se puede fumar en la sala, en el quirófano. Está bien, son reglamentaciones, en este caso basados en la Torah, pero no veo que de alguna manera a ningún gobierno se le ocurra plantear la obligatoriedad que las mujeres lleven burka o que los hombres vayan con kipá o que sea obligatorio ponerse los tefilín todos los días y si no habrá alguna pena para quien desobedezca la norma. Yo creo que hay un poco de psicosis, un poco de exageración y hay un poco de intereses creados. No veo que ese vaya a ser ningún tipo de problemas. Que si se va a descansar o no se va a descansar en la construcción del metro en Shabbat, en zonas cercanas a sinagogas, cuando las excavaciones y la construcción hacen mucho ruido, hay muchos países que tienen un día de descanso y muchos trabajadores tienen el derecho a descansar y trabajan por turnos. Hay una cantidad de temores basados en prejuicios que no están relacionados con la realidad. Habrá otros problemas no menos importantes que pueden socavar nuestras libertades, pero no por un conflicto religioso no religioso. Estamos escuchando al rabino Yerajmiel Barilka, un hombre que es uno de los, yo digo, sabios más grandes del mundo hispanoparlante, sin duda en términos del conocimiento profundo de lo que es la tradición judía, las normativas judías y también, bueno, que difunde con tanta intensidad lo que tiene para el judaísmo aportar. Digo, hay temas hoy ríspidos, Yerajmiel, en la política israelí, muy ríspidos. Hay un tema que tiene que ver con la modificación, de alguna manera, de el lugar que ocupa la Corte Suprema y que darle, de alguna manera, a los políticos cierto grado de dominio sobre la ley. Hay otros temas que tienen que ver con la seguridad y cómo la seguridad interior e incluso cómo vincularse con la población árabe israelí, 20%, o la población palestina, que no es parte como ciudadano, pero que también tiene
vínculo directo. Hay temas que están realmente no solo debatiéndose, sino que están siendo, bueno, temas de un debate álgido con manifestaciones en la calle, con manifestaciones de uno, de otro. Nunca escuché un parlamentario decir, en este caso un parlamentario de Otzma Yehudit, del partido de Ben Gvir, que hay que encarcelar a un ex primer ministro y a un ex ministro de Defensa y a otros parlamentarios por llamar a la gente a manifestarse. Digo, hay como una efervescencia muy particular y yo diría incluso triste y peligrosa. ¿Cómo lo estás leyendo como ciudadano israelí lo que se está sintiendo y viviendo en la política? Mira, voy a comenzar por el último fragmento de la enumeración que hicieses, formada por realidades que merecen ser analizadas. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de las fake news, ¿verdad? De mentiras y de manipulaciones, de fantasmagóricos personajes que utilizan el lenguaje en una forma extremadamente agresiva, que incluso puede llegar a amenazar la vida de los otros, porque la palabra, lo aprendimos nosotros de nuestros sabios, puede matar. La vida y la muerte pueden estar en manos de la lengua. Y cuando algún mentecato hace ese tipo de, entre paréntesis, militar de alto grado en retiro de las Fuerzas Armadas israelíes, hace ese tipo de comentarios como que merecen la pena de muerte quienes piensen de una u otra manera. Gantz fue su superior jerárquico. Y no creo que hace pocos años atrás, cuando todavía vestía uniforme, se hubiera animado a hablar así del comandante en jefe que en ese momento era. Nosotros, el problema grave son las mentiras, manipulaciones, el lenguaje agresivo que fue impuesto como parte de la política utilizada particularmente en las últimas elecciones, en las últimas 3 o 4 elecciones, de manera tal de castigar bajando la categoría del opositor. Y tú estás hablando de lo que dice este imbécil del partido Otzma Yehudit. Pero hace pocos meses atrás, yo me vengo a enterar que Naftali Bennett, por ejemplo, no era judío. Y no voy a repetir todas estas estupideces porque no voy a hacer más que grabarlas más en la mente de la gente. Y hay una máquina, hubo una máquina muy aceitada, formada parte por quienes hoy día son diputados de ambos lados, si es que podemos dividir la Cámara de diputados, es decir, la Knesset en 2 partes. El lenguaje es terrible y no tiene nada que ver con la realidad, se dicen estupideces, pero forman parte de una política. Lo que está muy mal es esa política, es la ruptura de la posibilidad de tener altura y valores en el diálogo político. Y entonces la ley es todo se vale. Y aparece el hijo, que no es un niño, sino es un adulto desocupado del señor primer ministro, que es una máquina de escupir palabras ofensivas y de escupir amenazas a los adversarios políticos. Y el padre, el señor primer ministro en estos momentos, hasta hace poco tiempo atrás, jefe de la oposición, solía utilizar el sistema de negar su responsabilidad diciendo de que él respeta la libertad de palabra de su hijo. Faltaba más. Y no quiero pronunciarme más adelante, pero trato únicamente de manejar el término de tu pregunta, que hace referencia al clima que se vive lleno de mentiras y manipulaciones que llevan a la persecución activa o pasiva a quienes piensan distinto. El problema, si No, Gerard, tenemos hoy algo, perdón. no, te escuchamos. No, si quieres, quiero sí hacer algún comentario sobre lo que sucede con el Alto Tribunal de Justicia, pero si quieres que nos quedemos todavía en esta primer parte, con mucho gusto. Sí, un minuto Cedo a más ti. solo de todo porque has entrado en un tema tan importante. Digo, dijiste, nuestros maestros nos enseñaron que la vida y la muerte penden de la lengua, de lo que decimos, y hoy parecería que cualquier cosa es válida.
y también nos enseñaron que la destrucción, ¿sí? La diáspora que trajo para el pueblo judío la destrucción del templo se dio por odio gratuito entre hermanos, entre otras cosas. Digo, muchos están muy preocupados y recuerdan que, por ejemplo, a partir de las palabras se llegó algún enloquecido, algunos dicen por otros también que lo acompañaron, a asesinar a un primer ministro, como fue el caso de Rabin. Hay muchos que Pero no tienen... fue, Miki, no fue el primer problema en la historia. Antes que Rabin, Ujú, judíos ujú, asesinaron a Gedalia Ben Ahikam. ujú. Es decir, de que el hecho de que las palabras se envenenen y puedan llevar a magnicidios de ese tipo, magnicidios de Gedalia, que nosotros recordamos como pueblo todos los días 3 de Tishrei, Ujú. inmediatamente después de Rosh Hashanah, porque todo hace suponer históricamente que el crimen fue cometido en Rosh Hashanah, ni más ni menos. Es obvio que ese tipo de clima crea no solamente la división, sino que crea algo mucho más grave que la división, la posibilidad de una guerra interna que podría provocar un debilitamiento de nuestra capacidad de autodefensa. No hablo de aquellos que de pronto ahora piensan que sería muy lindo migrar porque en Alemania se puede alquilar un departamento mucho más barato que en Berlín, por ejemplo, que en Jerusalén o en Tel Aviv. Pues allá ellos, no hay ningún problema que quien quiera irse se vaya y el que quiera venir que venga. Pero lo que importa aquí es el odio. Habías empezado planteando qué pasa con el ultraortodoxo que vive junto o cerca de una persona que no cumple ninguna mitzvah y que uno cree que el otro es un degenerado porque no cumple las mitzvot y es un libertino y no cumple con ningún precepto porque va sin kipá porque come taref. Pero resulta que ese otro puede cumplir todas las mitzvot entre el hombre y su prójimo, y por lo tanto resulta que es mucho más religioso que el que va vestido con capota, se golpea el pecho todo el día, y si es rabino, aprovecha la potestad que tiene sobre sus discípulos para maltratarlos sexualmente o de violar a las mujeres casadas. Entonces, pero hay una especie de generalización, sí, en este lado hay algunos violadores que por suerte se denuncian y que la justicia hace lo posible para aislarlos de la sociedad y para castigarlos. Y por el otro lado también hay personas que se comportan mal y que la justicia los tiene que tratar. Pero si nosotros no paramos todo ese odio, el problema va a ser muy grave en muy poco tiempo. Ahí entraste directamente a lo que venía, que es hablar de la justicia, porque uno de los temas que están llevando a la polémica más intensa, son muchos temas muy álgidos, pero uno tiene que ver con el intento de una reforma judicial que algunos dicen, más allá de la necesidad de reformar y mejorar el sistema judicial, bueno, lo que están buscando los políticos, algunos, es tener impunidad frente a acciones que la justicia podría de alguna manera seguir juzgando y darse para adelante también esa impunidad. Es un debate que se está dando en muchos lugares del mundo, de la justicia, los medios de comunicación. Israel no está aislado de lo que está siendo parte de la discusión en muchísimos lugares. Ahora, este tema de la justicia, hablaste de la polarización y la pelea y el peligro que significa, algunos dicen, lo que podría llegar a una guerra civil a partir de estas discusiones. Esta es la pregunta. ¿Cómo lees esa fricción y cómo lees el tema? Hablaste antes de lo que se está planteando en términos de el valor que tiene la justicia para una sociedad o para un país como Israel, para nuestro pueblo. Aquí nuevamente haces pregunta compleja que hay que separar de alguna forma. El hecho de que se establezcan normas de aplicación ad personam es tan corrupto, es tan espurio, es tan triste y es tan ridículo que nos coloca en la cola de aquellos países atrasados en los sistemas de justicia cuando nuestro pueblo tiene la norma de Tzedek, Tzedek, Tirdof, poder hacer normas que excomulguen, perdón, exenten de culpa
retroactivamente a algunos delincuentes para que puedan formar parte del gobierno es una barbaridad. Claro, aparecerán quienes digan que la justicia fue espuria y que los castigó mal. Pero estos señores, y estoy pensando en uno solo en este mismo momento, podría hablar del primer ministro, no quiero, porque no ha habido todavía fallo en los juicios. Él está enjuiciado nada más y nada menos que en 4 juicios, cada uno de los cuales, si se aplicase la pena media, lo detendría encerrado en los sistemas penitenciarios durante muchos años. Estoy hablando de alguien que ha sido nombrado ministro de 2 ministerios y que ya estuvo en la cárcel y que hace muy poco, firmó un acuerdo de los tipos de acuerdo extrajudiciales con anuencia judicial que hacen que se le reduzca la pena a algo casi simbólico, comprometiéndose a no volver a la política, cuando lo hizo exprofeso, dado que en ese momento había renunciado rápidamente al cargo que ocupaba, por lo tanto no se le podía aplicar la mancha, que en hebreo se llama calón y que suena terrible, que le eliminaría la posibilidad de actuar en la política. Hacer una ley que sea hecha a medida para que este buen hombre forme parte del gobierno israelí es una vergüenza en la cual todo ciudadano, también los miembros de su partido, deberían avergonzarse. Apenas ayer, en uno de los periódicos, se anunció que ha vuelto a establecer la anulación de una licitación de proveer carne kasher al ejército, carne kasher especial, para ciertos regimientos que necesitan una kashrut especial, es decir, una certificación rabínica especial, para poder lograr que algunos amigos de él, y probablemente él como socio, puedan tomar un gajo muy grande de las pingües ganancias que se logran en el comercio de la carne, particularmente en las instituciones públicas, donde el comprador que gana la licencia por una licitación que se frenó y se volvió a hacer, logra ganancias muy, pero muy altas. Entonces aquí estamos nosotros con uno de los temas que tocaste. Me imagino que eso escandaliza a la gran mayoría de la población israelí no cercana, y lo voy a decir yo, no lo has dicho, a Ari Ederi, que es de quien estás mencionando, hombre que, como has dicho, ya pasó no solo por la cárcel, sino por situaciones donde en cualquier lugar estaría invalidado de ser ministro, incluso él, ministro de... Una cosa impensable. Digo, esto está trayendo gran parte de la pelea y gran parte del conflicto, este tipo de contradicciones entre lo que es la justicia y lo que es el intento de manipularla. ¿Cómo se sale? Mira, te voy a preguntar algo para un profeta, y aquí tal vez de alguna manera sintetizamos. ¿Cómo se sale de este momento si es que hay salida para que esto no se profundice, Yerahmiel? Claro que hay salida y se va a salir. Y se va a salir muy rápido o va a tardar un poco más cuando la opinión pública despierte. Porque parte de las falsas noticias y de la manipulación y las amenazas a los testigos y la utilización de medios de comunicación masiva que responden a intereses sectarios de la política de un lado o del otro, hacen que la gente esté dormida. Pero el pueblo judío tiene alguien que lo cuida y ese alguien que lo cuida no duerme. Shomer Israel no se adormila, no hace la siesta y la opinión pública también de aquellos miembros del partido Shas, que la mayoría de los miembros del partido Shas, de los votantes y los afiliados, son gente honesta como cualquier persona, dejen de poder estar frente a lo que huele tan mal. Lo mismo sucede en el partido Likud y lo mismo sucede en casi todos los partidos que se fueron acostumbrando un poco por dejadez, otro poco porque la sociedad israelí ha engordado, como dice también la Torá, engordaste y entonces pateaste la norma porque de pronto la sed de consumo se hizo tan grande, el nivel de vida
de las mayorías todavía ha sido tan alto, la necesidad de gastar ha sido tal que de pronto uno dice, bueno, no pasa nada, como en Brasil, vuestro vecino hace muchos años atrás tenía un candidato que en la fórmula de publicidad decía robo, pero hago. Entonces, bueno, tú puedes cerrar un ojo porque, bueno, es buena persona, hace muchas cosas, pero aquí estamos frente a algo y este va a ser un buen cierre para esta participación mía contigo hoy. Nosotros somos una sociedad que obligatoriamente tiene que ser ética. Si nosotros perdemos los principios éticos, que tienen que ver con la política, pero que tienen que ver también con la norma societaria, si cruzamos el semáforo en rojo o vamos a cruzar la calle sin respetar las cebras, así decimos en España, las rayas donde el transeúnte puede circular, entonces todo nuestro edificio se derrumba. Nosotros como judíos israelíes y como judíos no podemos permitir de ninguna manera la ruptura de los principios éticos que la Torá exige para todos sin excepción. Si nosotros dejamos eso, estamos perdidos. Por lo tanto, habrá un despertar. Ese despertar, espero, se pueda expresar en las urnas. Y puede suceder que también la Knesset actual entre en una crisis en la cual muchos de los diputados perciban que no pueden seguir sosteniendo la falta de ética, la inmoralidad política de sus líderes, y entonces estaremos frente a un cambio constitucional llevado a cabo legalmente por la ley expresada por los representantes del pueblo. Rabino Irachmer Barilka, siempre es un placer enorme poder escucharte y nos vamos con esto que has dicho. El principio de la moral es parte fundamental de nuestra identidad y esperemos pronto buenas noticias y que llegue ese despertar y que sea hecho de la manera que menos dolor traiga, que no sea porque desde afuera nos hagan despertar como tantas veces, o como dijiste, el que no dormita nos dé una palmadita para decirnos cuidado, cuidado con creértela porque engordaste y porque ya eres un país que tiene tantos éxitos en muchas materias. Aquí, cuidado que esto te puede llevar a dolores profundos. Rabino Barilka, un enorme abrazo y buenas noticias. Muchas gracias, Miki, y que tengamos Besorot Tovot en todos los sentidos, también en el sentido familiar y personal. Suerte y hasta pronto. Y gracias por darme la oportunidad de estar en contacto con tu audiencia. El rabino Irachmer Barilka, desde Israel, con perspectiva, que es lo que se requiere cuando las cosas son complicadas.